Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a un nuevo módulo del curso de Termodinámica 2, que si bien nos vamos a mantener en el tema de los ciclos, vamos a modificar el propósito que cumplen tales ciclos. El título de este módulo son ciclos de refrigeración y calefacción, por lo tanto, el propósito de los ciclos que vamos a ver en este módulo serán o enfriar o calentar. Los objetivos del módulo son introducir el análisis de ciclos de refrigeración y calefacción de compresión de vapor, son los más comunes, aunque hacia el final veremos el caso de los ciclos donde la entrada de energía es calor. Al igual que hemos hecho en otros módulos, primero vamos a analizar los ciclos simples y después vamos a evaluar estrategias para mejorar el desempeño de los ciclos de refrigeración. Veamos algunos aspectos generales de los ciclos de refrigeración y calefacción. Acá hablamos de refrigeradores y acondicionadores de aire. Esto en nuestro medio lo usamos para enfriar y las bombas de calor para calentar. Sea refrigerador, sea aire acondicionado, sea bomba de calor, los dispositivos son ciclos que transfieren calor de un medio de baja temperatura a uno de mayor temperatura, tal como lo muestra este diagrama, que también el estudiante debe haber visto en sus cursos de termodinámica 1. El ciclo, definido por este círculo, donde usamos R para refrigeración y BC para bomba de calor. El ciclo recibe energía de un depósito ATL y lo deposita en un depósito de mayor temperatura. Por ejemplo, refrigerador de su casa. Acá tiene los alimentos a baja temperatura y usted espera extraer calor y depositarlo en la cocina. La cocina sería el depósito de mayor temperatura. Sin embargo, para que el refrigerador de su casa opere, usted necesita suministrar energía. En el caso de su refrigerador, tiene que ser potencia eléctrica. Así que para poder lograr ese efecto de transferir calor desde un medio de baja temperatura a un medio de mayor temperatura, necesitamos agregar energía. Hemos hecho referencia al refrigerador de su casa. En el refrigerador de su casa el propósito es enfriar. Sin embargo, el mismo principio puede ser utilizado para calentar un recinto. Por ejemplo, si acá estuviéramos en Alaska, el propósito sería tomar calor del exterior y depositarlo en el interior de una casa o una oficina, etcétera, etcétera. Así que dependiendo del propósito, tendríamos un ciclo de refrigeración o un ciclo de calefacción, pero el principio de operación es exactamente el mismo. Indicábamos que se requiere una entrada de energía que usualmente es trabajo y no calor. Es menos, hay ciclos que operan con entradas de energía en forma de calor y esos los veremos hacia el final de este módulo. El fluido de trabajo con el que operan estos ciclos son refrigerantes y el libro de texto tiene tablas de refrigerante 134A. Las tablas proporcionadas a través de la plataforma tienen dos refrigerantes, el 134A y el 22, pero no son los únicos refrigerantes. Inclusive hay ciclos que operan con
dióxido de carbono como refrigerante. Hay ciclos que operan con propano como refrigerante. Así que el menú de refrigerantes es bastante amplio y es un tema de el uso de X o Y refrigerantes, es tema de debate y de investigación, sobre todo en la búsqueda de refrigerantes que afecten en menor escala nuestro ambiente. Para familiarizarnos con la terminología que vamos a utilizar en el análisis de los ciclos de refrigeración, debemos definir algunos parámetros. Por ejemplo, capacidad de enfriamiento. Ya cuando nos referimos a capacidad de enfriamiento, tenemos que tener claro que nos referimos a, o que el propósito tiene que ser enfriar. Esto es para un ciclo de refrigeración. Nuestro ciclo debería llevar una R. Y la capacidad de enfriamiento es la razón de transferencia de calor que puede ser removido de un espacio a baja temperatura por medio de un ciclo de refrigeración. Este es nuestro depósito ATL y acá tenemos un QL. En realidad la capacidad de enfriamiento no es precisamente QL, sería QL punto. QL tiene unidades de energía, mientras que la capacidad de enfriamiento tiene unidades de energía por unidad de tiempo. Cuando usted va a comprar una unidad de aire acondicionado, la unidad de aire acondicionado tiene una capacidad de X BTU por hora, energía por unidad de tiempo. Capacidad de calentamiento también es una razón de transferencia de calor, pero representa la razón de transferencia de calor que podemos depositar en el depósito ATH. Así que Q.H sería la capacidad de calentamiento. Así que vamos a ver. Este sería Q.H y acá la capacidad de enfriamiento es QL punto. Las capacidades de enfriamiento a veces son medidas en toneladas de refrigeración. Y una tonelada de refrigeración es la capacidad de un ciclo de refrigeración de congelar una tonelada de agua líquida a 0 grados Celsius y convertirla en agua sólida a la misma temperatura en 24 horas. Así que es como tener una masa de una tonelada de agua. Habría que, esto no es HFG, esto sería algo así como SF, es una entalpía de fusión de sólido a líquido a 0 grados Celsius dividido entre el tiempo que son 24 horas. Y de ahí proviene la definición de toneladas de refrigeración. En conversiones más sencillas, una tonelada de refrigeración equivale a 12.000 BTU por hora. Y usted escuchará enfriadores de N toneladas, 100 toneladas, etcétera, 20 toneladas, etcétera, etcétera. Esas son las toneladas a las que se refieren los dispositivos de enfriamiento. Acá nos preguntan cuál es la diferencia entre un ciclo de refrigeración y un ciclo de bomba de calor. La diferencia, o la única diferencia, es el propósito. Dónde estamos ubicados con respecto a los depósitos. Y eso lo podemos ver acá más claramente en un ciclo de refrigeración.
nosotros o nuestro propósito está en el depósito de baja temperatura. Queremos remover calor de ese depósito y llevarlo a un depósito a mayor temperatura. En el ciclo de calefacción, nosotros o nuestro propósito estaría acá arriba y el exterior estaría por acá. Acá veamos las notas. En los refrigeradores y aires acondicionados, el efecto deseado es el enfriamiento del espacio a baja temperatura. Es decir, aquí estamos nosotros o están los alimentos en el refrigerador de nuestra casa. O esta puede ser nuestra oficina y queremos llevar el calor de la oficina hacia el ambiente exterior que está a una temperatura más alta. En las bombas de calor el efecto es opuesto. Nosotros estaríamos aquí. Esta puede ser nuestra oficina y el ambiente en un país donde las temperaturas son bajas en invierno, o sea, Alaska, etcétera, etcétera. La entrada requerida es energía, usualmente en forma de trabajo, por eso ya desde la diapositiva anterior hemos indicado con una W la entrada de energía, pues como decíamos, usualmente la energía es suministrada en forma de trabajo. El día que se va la luz en su casa, usted no puede suministrar esta energía y el refrigerador de su casa no puede realizar el efecto de transportar energía desde el depósito de baja temperatura al depósito de mayor temperatura. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los ciclos de refrigeración y calefacción? ¿Cómo evaluábamos el desempeño en los ciclos de potencia? Digamos de esta manera, donde W era lo que queríamos del ciclo, este era el trabajo del ciclo, y esto era lo que debíamos suministrar para lograr ese propósito. Así que bajo el mismo principio debemos indicar que en los ciclos de refrigeración y bomba de calor, el desempeño también se va a definir comparando el propósito con el requisito. El propósito varía, depende de ciclo a ciclo. Acá en este ciclo de refrigeración este es el propósito y en el ciclo de calefacción este es el propósito. Así que el desempeño de cada uno de estos ciclos va a tener un numerador diferente. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es la entrada de energía. Así que el denominador de la evaluación del desempeño de los ciclos de refrigeración y bombas de calor va a ser el mismo, que es el ciclo de compresión de vapor. Esto lo responderemos más adelante. Por lo pronto podemos decir que el desempeño del ciclo de refrigeración se evalúa por un coeficiente de desempeño. El subíndice R se refiere a refrigeración y esto va a ser igual a QL entre W. Y el desempeño de un ciclo de calefacción, QH entre W. Aquí están, ambos coeficientes de desempeño. Acá expresado en función de propósito y requisito, y acá en función de los calores, de donde provienen esas expresiones. Si hacemos balance de energía alrededor del ciclo, no tenemos que ir tan lejos. No es balance de entropía, pero acá para un ciclo la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale, así que W más QL tiene que ser igual a QH, de tal manera que W es igual a QH menos QL, como lo indican estos denominadores. De acuerdo a esta expresión podemos llegar a la conclusión de que esto es más QL,
para ver, no, está bien. Es menos. Lo que sí podemos concluir acá es que QH es mayor que W por esta expresión. ¿Eso qué significa? Que para una bomba de calor, esto tiene que ser mayor o igual a 1. Cuando esto es igual a 1, si QH es igual a W, quiere decir que QL es igual a 0. Eso significa que tenemos un calentador eléctrico. O esa sería la forma en la que operaría un calentador eléctrico. Toda la energía en forma de trabajo es convertida en calor. Pero si pudiéramos obtener cualquier cantidad de energía desde el depósito de baja temperatura, entonces esto sería mayor a 1. Inclusive el coeficiente de desempeño de los ciclos de refrigeración puede ser superior a 1. Y por eso es que no utilizamos la nomenclatura de eficiencia para referirnos al desempeño de los ciclos de refrigeración y calefacción. Usamos, en el caso de los ciclos de potencia, la eficiencia térmica siempre era menor a 1. Entonces la eficiencia o esta nomenclatura que tiene que ver con eficiencia lo limitamos a aquellas medición o parámetros de medición de desempeño que están entre 0 y 1. Acá indicábamos que el coeficiente de desempeño podía ser superior a 1 en los ciclos de refrigeración y tenía que ser al menos igual a 1 en los de calefacción. Ahora necesitamos responder la segunda pregunta de la diapositiva anterior, que se refería a los ciclos de compresión de vapor. Acá nos preguntan cuáles son los componentes de este ciclo de compresión de vapor y también nos preguntan cómo opera el ciclo de Carnot de refrigeración. Entonces, antes de responder esta pregunta, vamos a ver cómo funciona el refrigerador de Carnot. Y todos estamos familiarizados con la máquina térmica de Carnot. El ciclo de refrigeración de Carnot simplemente es la máquina térmica operando en forma invertida. ¿A qué me refiero con esto? En el ciclo de máquina térmica de Carnot tenemos estas direcciones. Tenemos compresión adiabática, adición de calor a temperatura constante, expansión adiabática y rechazo de calor a temperatura constante. En el caso de la máquina térmica de Carnot, esto que está acá es el calor agregado y esto es el calor rechazado. Y el calor agregado menos el calor rechazado nos indica que el ciclo de máquina térmica de Carnot es un ciclo con calor neto de entrada, lo que lo hace un ciclo con trabajo neto de salida. Sin embargo, tal y como muestra esta imagen, ahora las direcciones del ciclo están invertidas. Ahora esto sería un calor agregado. Así que vamos a llamar a esto Q agregado. Y esto
es el Q rechazado. Porque sabemos que es rechazado, la entropía disminuye entre 3 y 4 y entre 1 y 2 la entropía aumenta. En toda esta región donde se cruzan las líneas se cancelan el calor agregado con el calor rechazado y solo quedan líneas rojas encerradas en este rectángulo. Y ese área que queda encerrada representa el calor rechazado menos el calor agregado. Esto es una salida y estas son entradas, y decíamos que el calor o la energía que entra tiene que ser igual a la energía que sale. Así que si este es más grande que este, tiene que haber otra entrada de energía que es el trabajo. Así que un ciclo donde el calor rechazado es superior al calor agregado debe tener un trabajo neto de entrada. Así que en este caso, en este diagrama temperatura-entropía, el área encerrada por este rectángulo representa un trabajo neto de entrada. Y ese trabajo neto representa la cantidad de energía que deberíamos suministrar para poder tener este efecto de refrigeración de Carnot. Los componentes del ciclo de refrigeración de Carnot serían de 1 a 2, tendríamos un intercambiador de calor en el que el fluido que va por los tubos de ese intercambiador de calor recibe calor de un depósito de baja temperatura. Para que el proceso sea reversible, como deben ser todos los procesos del ciclo de Carnot, ese proceso de 1 a 2 debe ser isotérmico. No solo debe ser isotérmico, sino que la temperatura del depósito debe igualar a la temperatura del gas, de tal manera que la diferencia de temperatura entre estos dos sea cero y la transferencia de calor sea reversible. De 2 a 3 necesitamos incrementar la presión reversiblemente y adiabáticamente, así que ese proceso es isentrópico. De 3 a 4 tenemos rechazo de calor y para que sea reversible, nuevamente la temperatura del fluido debe permanecer constante y debe ser igual a la temperatura del depósito, de tal manera que la diferencia de temperaturas entre el fluido y el depósito tienda a cero y la transferencia de calor sea reversible. Por último, debemos regresar hasta el estado 1, así que debemos disminuir la presión. Y si queremos hacerlo reversiblemente, tenemos que usar una turbina. Tenemos otros dispositivos que reducen la presión, pero lo hacen irreversiblemente. Así que esos son los 4 procesos del ciclo de Carnot invertido: adición de calor isotérmico de 1 a 2, compresión adiabático e internamente reversible de 2 a 3, rechazo de calor isotérmico y expansión adiabática e internamente reversible. Veamos cómo podría ocurrir esto en la práctica, cómo tendría que ocurrir. Vamos a suponer que acá tenemos de qué manera podríamos lograr estos dos efectos si esto ocurriera dentro de las campanas de un ciclo de un fluido, de la región de mezcla saturada de un fluido. Si el proceso de transferencia de calor es isobárico, también sería isotérmico. Así que vamos a suponer que podemos hacer que esto ocurra dentro de la campana. Este es vapor sobrecalentado, líquido comprimido, y acá adentro tenemos mezcla. Entonces vamos a suponer que esto pasa exactamente por bien. Entonces,
¿Qué dificultades habría en implementar este ciclo? Ya hemos dicho que si podemos lograr que los procesos de adición y rechazo de calor sean isobáricos dentro de la campana, serían isotérmicos y cumpliríamos ese requisito. Tendríamos que averiguar si es posible que esas temperaturas sean iguales a las de los depósitos. Acá debemos recordar que esta, esta temperatura debe, o este depósito debe suministrar energía al fluido, así que lo más probable es que, aunque podamos lograr ese efecto, esta temperatura esté ligeramente arriba de la temperatura del refrigerante. Ahora, acá decíamos que si podíamos lograr que la transferencia de calor en el dispositivo de rechazo de calor fuera isobárica, entonces sería también isotérmico, pero el refrigerante debe suministrar calor al depósito, así que lo más probable es que TH esté ligeramente por debajo de la temperatura del refrigerante. Entonces, esas serían las primeras limitaciones. Las otras limitaciones más complicadas serían el proceso de 2 a 3. Acá estamos dentro de la región de mezcla. Lo que necesitaríamos entonces es un dispositivo que incremente la presión de una mezcla. ¿Y qué dispositivos conocemos nosotros que incrementan la presión? Bomba y compresor, pero la bomba opera con líquido y el compresor con vapor. No hay un dispositivo que incremente la presión de una mezcla, así que esa es una de las dificultades que podemos tener al buscar implementar este ciclo. ¿Qué ocurre con el proceso de 4 a 1? Cuando analizábamos los ciclos de vapor de potencia, decíamos que un aspecto que debíamos vigilar era la cantidad de humedad con la que operara la turbina. Obviamente, acá empezamos con líquido y terminamos en la región de mezcla. Tampoco es muy fácil obtener una turbina que opere a lo largo de todo su recorrido con mezcla saturada. Hay turbinas hidráulicas y hay turbinas de vapor. Entonces, este proceso de expansión, ubicar una turbina que opere a lo largo de todas sus etapas o de todo su recorrido con mezcla saturada es complicado. Así que es tan difícil implementar el ciclo de Carnot de refrigeración como lo es implementarlo en máquinas térmicas. Antes de avanzar hacia la alternativa, vamos a ver cómo evaluaríamos el desempeño de estos ciclos. El coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración, decíamos que era igual a QL dividido entre QH menos QL. Y esto es igual a 1 entre QH sobre QL menos 1. Si lo aplicamos a un ciclo de Carnot, esto es reversible. Y QH entre QL reversible tiene que ser igual a TH entre TL, de acuerdo a la escala termodinámica de temperaturas que el estudiante debe haber visto en su curso de termodinámica 2. Por lo tanto, el coeficiente de desempeño de un ciclo de refrigeración de Carnot es igual a 1 entre TH sobre TL menos 1. Y el mismo camino conduciría a esta expresión para el coeficiente de desempeño de una bomba de calor de Carnot. En el caso de las máquinas térmicas, con las que hemos trabajado en los primeros 2 módulos del curso,
decíamos que la eficiencia térmica igual a 1 menos TL entre TH. Y en aquel análisis de los ciclos de potencia decíamos que TL queríamos que fuera lo más pequeño posible y TH lo más grande posible. Y después eso lo interpretábamos en función de las temperaturas promedio de adición y rechazo de calor. Pero acá decíamos que queríamos que este fuera pequeño y este grande para que el número que tuviéramos que restarle a 1 fuera pequeño. Ahora estamos en el tema de refrigeración y calefacción. Así que queremos saber, de acuerdo a las expresiones que tenemos aquí, qué incrementaría el desempeño o cuándo debemos esperar un mejor desempeño de nuestros ciclos de refrigeración y calefacción. Para que este número sea grande, o para que el coeficiente de desempeño sea grande, esto debe ser pequeño, o debe ser un número lo más pequeño posible. Y para que el denominador tienda a 0, estas dos temperaturas tienen que ser iguales. Obviamente esas temperaturas no van a ser iguales, pero lo que podemos entender de esto es que entre más cerca estén TH y TL, mejor será el desempeño de nuestros ciclos de refrigeración. Esto que significa que en un día caluroso, el aire acondicionado de su habitación debe operar a un desempeño o con un desempeño inferior al que operaría en un día más fresco. Igual si usted compra un refrigerador, una de las indicaciones que va a observar es que no debe instalar su refrigerador muy cerca de su estufa. Si usted tiene el horno prendido, la temperatura cerca del refrigerador va a aumentar y hará que TH se aleje de la temperatura dentro del refrigerador y obviamente eso va a afectar el desempeño de su refrigerador. Así que debemos concluir que el ciclo de Carnot de refrigeración no es posible implementarlo, sin embargo podemos aprender o podemos deducir estos efectos en el comportamiento del ciclo que tienen que ver con las temperaturas de los depósitos. Y al igual que en las máquinas térmicas, los dispositivos reales muestran este mismo patrón de comportamiento. Por lo pronto vamos a concluir aquí esta primera parte del tercer módulo. En la siguiente clase veremos el ciclo de compresión de vapor que por lo pronto ha quedado pendiente, que es la alternativa real para la implementación de los ciclos de refrigeración. Así que hasta la próxima, jóvenes.